El título del sermón en la mañana de hoy es Placer verdadero es servir al Señor. Placer verdadero es servir al Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, los versículos del 1 al 7, donde dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba en la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Oramos. Gracias, Dios. Esta palabra preciosa, las postreras palabras de David. El hombre que fue conforme a tu corazón y que tú elegiste de una manera tremenda. El hombre a quien le revelaste que de su descendencia vendría el Mesías, nuestro Salvador Jesús. Te rogamos, oh Dios, que tu palabra hoy, Padre, traiga a nuestros corazones el aliento para el cual la envías, la esperanza y la fe y la exhortación que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. En la película La vida es bella, la película italiana del año 98, que seguramente algunos han visto, a mí me gusta mucho. Es una de mis preferidas, de Roberto Baggini, ¿no? Baggini, especial. El tío lo lleva a servir a un restaurante y le está enseñando cómo es que él tiene que comportarse a la hora de servir y cómo debe saludar a la persona a la que le está sirviendo. Y su comportamiento en un momento determinado no es el que espera el tío. Y el tío le dice, el tío es un judío, y le dice, no lo estás haciendo bien. Y le dice, tienes que entender que servir es el arte supremo. Dios es el supremo servidor. Servir es un arte supremo, dice en esa frase. Dios es el supremo servidor. Y así es, hermano. Dios, siendo Dios, dice que es un servidor. Jesucristo dijo cuando vino a este mundo, yo no he venido para servir, para ser servido, sino para servir. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. David fue el segundo rey de Israel. Y David entendió su reinado como un servicio a Dios y al pueblo. Posiblemente el primer rey de toda la historia que en entender su reino como un servicio. Posiblemente el único que se vio a sí mismo primero en la historia como un servidor público y no como alguien a quien había que servir. Los reyes de aquellos tiempos eran reyes que se sentaban en sus tronos y todo el mundo les servía. Buscaban servidores y así les llamaban a las personas, servidor del rey. Pero este rey comenzó algo diferente en la historia de la humanidad. Y digo posiblemente el primero porque no conozco toda la historia de todos los reyes hasta David, pero por lo menos en Israel, Saúl no fue para nada el servidor que fue David. David concibió su reinado como un servicio a Dios y un servicio a las personas. Así lo llevó también a su hijo, Salomón, quien cuando comenzó a reinar tuvo aquella oración en que dijo, Señor, tú me has puesto sobre un pueblo muy grande.
Y yo necesito sabiduría para saber cuándo debo dejarlos entrar o salir o guiarlos o apacentarlos. David vio al pueblo de Dios como una oveja que se apacentaban, y eso lo aprendieron después sus seguidores. La Biblia después comenzó a llamar buenos reyes a aquellos que eran servidores. La Biblia empezó a llamar reyes buenos a los que eran servidores. ¿Saben? Cuando los ancianos de todas las tribus de Israel vinieron a proclamar a David como rey en Hebrón, ellos le dijeron: Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. David había sido un pastor de ovejas cuando era un niño y un joven. Y ahora ellos entendían que Dios estaba llamando a David de una manera diferente. Cuando llamó a Saúl, llamó a un guerrero, aquel hombre alto, de hombros hacia arriba, más alto que todos los demás, fiero. Saúl fue un hombre fiero. Saúl fue un hombre fiero. Pero cuando llama a David, este David era joven, rubio y de bello semblante. Se veía más como un modelo que como un futuro rey, guerrero. Sin embargo, era un gran guerrero. Era un gran guerrero David. Pero ellos entendieron el reinado de David como: tú apacentarás a mi pueblo Israel. El pueblo entendió que Dios había llamado a David como un pastor para su pueblo. Ellos tenían claro que la posición de David sobre ellos iba a ser una posición diferente a la del rey anterior. Iba a ser una posición de servicio. Jesús dijo estas palabras: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En la Edad Media, el rey de Inglaterra tenía un conflicto con el papado de Roma. Conflicto con la Iglesia Católica y el papado sobre el asunto de a quién debían servir el pueblo de Inglaterra. ¿Con quién tenían que tener más compromiso? ¿A quién debían servir en primer lugar? ¿Al rey o a la iglesia, representada en ese caso por el Papa? El Papa enseñaba que el reinado de una persona como el rey de Inglaterra era un reinado temporal. Así que era temporal y las personas debían servir al rey de alguna manera, pero la iglesia era eterna. Entonces el servicio a la iglesia era más importante y había una disputa entre ellos: ¿a quién debía servir el pueblo? El rey encargó el asunto a un estudioso de la Biblia, a un sacerdote llamado John Wycliffe, y le pidió que aclarara este asunto. Era la Edad Media, eran tiempos difíciles, año 1300 y tanto. Wycliffe dijo: voy a estudiar la Biblia sobre el tema. Y se puso a estudiar la Biblia acerca de cuál debía ser la fidelidad de servicio del pueblo: al rey o a la iglesia católica, en este caso al Papa. Y mientras más leía, encontró que el asunto no era que el pueblo debía servir al rey o el pueblo debía servir al Papa, sino que el Papa debía servir al pueblo y que el rey debía ser un servidor público. Y así lo creyó de tal manera, y hermano, ese hombre es muy importante en la historia de la humanidad y del cristianismo, porque ese hombre se dio cuenta de eso y lo enseñó. Se dio cuenta incluso que la confusión venía de que no conocieran la Biblia y tradujo el Nuevo Testamento al inglés. Tuvo unos seguidores a los que llamaron los Lollardos, que iban de dos en dos predicando y enseñando las verdades de la Biblia por toda Inglaterra, y fueron por toda Europa también. Y de los Lollardos conoció el evangelio Juan Hus, que después un pre-reformador junto con Wycliffe, y que de los cuales después aprendió Lutero y hizo la reforma. Pero el primero fue Juan Wycliffe, porque él entendió esa verdad y se lo dijo al rey: mira, el pueblo no debe servirte a ti. Tú eres quien tienes que ser un servidor, porque el que quiera ser mayor tiene que ser el servidor. Él llegó a proclamar de esta manera: solo acepto sobre mí la autoridad de aquel que me sirve, no aquel que me exige que yo debo servirlo. Porque bíblicamente el que tiene autoridad es el que sirve. El que quiera ser mayor entre vosotros sea el servidor
de todos. Así que cuando miro a una autoridad, digo, este es un servidor. Cuando miras a un policía, tú dices, este es un servidor público. Está para auxiliarme, está para ayudarme, para cuidarme. Entonces yo le voy a dar respeto a su autoridad. Cuando miras a un líder en la iglesia, lo mismo. Cuando me miras a mí como pastor, cuando miras a uno de los líderes que aquí estaban, estos son personas que están sirviendo aquí. Son aquellos que trabajan duro para preparar el programa. Este pastor es el que estuvo estudiando toda la semana este sermón. Esto no salió del aire. Es estudio de toda mi vida. Es estudio de toda mi vida para llegar aquí y pararme aquí y saber qué decir. Y cómo decirlo doctrinalmente en todo y el tiempo que dedica. Entonces esta persona se dedicó a servir. Es un servidor. Igual pasa con el ujier que está ahí, que llega temprano y se preparó y pasó un curso y te saluda en la puerta y te sirve. Igual pasa con el que preparó el boletín, con el que preparó el... Son servidores, cada uno de nosotros estamos aquí sirviendo. Sirviendo los maestros de la escuela bíblica que están ahí. Hermano, esta iglesia no le paga nada a esas personas, son servidores. Están ahí para servir. Para ayudarte a ti, el que hizo el café, para que llegaras y lo tomaras, son servidores, están a tu servicio. Entonces usted le da respeto. Usted le da liderazgo y usted acepta el liderazgo sobre usted. David entendió siempre esa posición. Su posición como rey era la del rey servidor a su nación. Y su pueblo lo vio como un servidor y lo respetó y lo amó. Usted debe saber esto. Dios quiere que usted sea un siervo. Que usted sirva. Que usted entienda que el servicio es el arte suprema. Que servir es un privilegio. Que servir es una bendición. Y que el gozo más grande y la satisfacción personal más hermosa es de aquel que pudo servir a otros. Y eso es lo que vengo a proponer en esta mañana. Descubre la gran satisfacción personal de servir a Dios. Y lo voy a hacer basado en este pasaje. Porque este cántico de David, ya anciano, ya llegando el momento en que tiene que partir de este mundo, después de haber sido rey 40 años, de tener 70, y de mirar atrás y poder hablar con estas palabras de satisfacción personal por haber sido un servidor de Dios. Un buen siervo de Dios, ¿qué es? Un gran siervo de Dios, un buen siervo de Dios es alguien a quien el pueblo reconoce. Es alguien por medio de quien Dios habla. Es alguien en quien Dios trabaja y alguien en cuyos enemigos Dios ya ha juzgado. Eso voy a hablar. Vamos a ir punto a punto. Un buen siervo de Dios es alguien a quien el pueblo reconoce. Dice el versículo 1, estas son las palabras postreras de David. David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El escritor aquí de este libro de Samuel, el que deja plasmado esto, está dejando el sentir de alguna manera. Estas son las palabras de David. Después David habla. Pero esta introducción parece que no es hecha por el mismo David, sino por alguien más, quien está diciendo, estas son las palabras. Y después entonces vienen las palabras de David. Pero a través de los ojos de Dios, de los ojos del pueblo, él puede identificar a David y él dice, este es el hijo de Isaí. Cuando dice el hijo de Isaí, dice, uno de los nuestros. Una persona común y corriente, uno más de entre el pueblo, como cualquiera de nosotros, pero a pesar de ser de una familia pueblerina, humilde y con un trabajo sencillo, Dios le levantó en alto. Aquí está este hombre, un hombre común y corriente. Qué triste es que a veces nosotros sin darnos cuenta, cuando nuestros niños están viendo dibujos animados o jugando con superhéroes, que si el Hombre Araña, que si Batman, y empiezan todos esos superhéroes, de alguna manera creen que para lograr grandes cosas hay que tener unos poderes o hay que ser una persona especial, pero la gran realidad es que muchas de las más grandes personas de la historia vinieron de donde menos tú te lo imaginas. Cuando Abraham Lincoln fue escogido como presidente de los Estados Unidos, la crítica de los periódicos de su tiempo fue grande. Él llegó a ser presidente por el Partido Republicano, que era algo nuevo que no se conocía. Era un hombre que estaba en contra de la esclavitud, a pesar de haber vivido
en un estado esclavista. Y él, cuando fue elegido, él y su vicepresidente, dice que un artículo periodístico puso, creo que fue el Washington Post, no me recuerdo ahora, puso un artículo periodístico de un periodista muy leído, puso estas palabras: un simpático, comediante rajador de leña ha sido puesto en la Casa Blanca para destruir la nación. Un comediante y simpático rajador de leña, porque como venía del campo, cortaba leña. Y se burlaron de él, porque ¿de dónde venía? Ese hombre salvó a la nación. Ese hombre salvó a la nación. Un día, estando yo en Virginia, estuve allí compartiendo con unos amigos y había un lugar donde fue una batalla. Y anualmente celebran allí la batalla. Pero todas las personas que están ahí son del sur. Y el sur perdió. Y entonces ellos se visten con los trajes del sur. Y de alguna manera ellos se sienten del sur. Pero cuando van allí celebran. Y el amigo mío, yo le digo: oye, pero en esta batalla no la perdieron. Y me dice: sí, posiblemente sea por los únicos que celebran haber perdido. Porque menos mal que perdimos. Estados Unidos no fuera igual. No fuera igual, me decía él, si no hubiéramos perdido. Así que fue bueno perder esa guerra, dice él, los del sur. Ahora, ese hombre salvó la nación. Pero cuando vas también a la historia te vas a encontrar eso muchas veces. Que personas humildes, que personas que a Jesús, cuando Jesús empezó a predicar, cuando empezó a enseñar, cuando llegó a Jerusalén a enseñar y a todos los lugares y se hizo famoso, ¿ustedes recuerdan las palabras despectivas contra él? Y de Nazaret ha salido algo bueno. Así dijo cuando Felipe fue a buscar a Natanael. Ven acá, y de Nazaret ha salido algo bueno. Porque te voy a despreciar de donde tú vienes, de donde tú sales. Esa ha sido también la historia de muchas veces. Muchos grandes siervos han sido despreciados porque, bueno, pero es que tú eres de otra nación, o eres de otro lugar, o eres de tal pueblo, o eres de tal familia. Pero de cualquier lugar Dios saca a alguien grande para su gloria. Y ahí está David. El pueblo reconocía que él era alguien común y corriente. Nadie podía entenderlo mejor que uno que vivió entre ellos. Él no nació en un palacio. Él no vivió alejado de la realidad de la nación. Él vivió entre la nación. Él fue alguien más. Él fue allí un pastor, después un soldado, un hombre común y corriente. También dice aquel varón que fue levantado en alto. Y aquí viene el reconocimiento a Dios de aquella condición de ser un humilde y sencillo pastor a ser un vencedor de gigantes, un rey de Israel, un profeta, un guía del pueblo de Dios. El pueblo que ama a David reconoce que él ha sido levantado por Dios, que es Dios quien lo puso allí. Recuerden las palabras que le decía al principio: Dios ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel. No fue algo que él se buscó solo, no fue algo por lo que él hizo trampa para llegar, como puede suceder con muchas personas que buscan posiciones. No fue algo en lo que él decidió ser, sino que Dios lo llamó a ser. Dios lo llamó a ser. Y lo que nosotros somos es lo que Dios nos llamó a hacer. Dios, para servir, te dio un don espiritual y te llama a ejercer el don. Y hace un tiempo aprendíamos aquí que el hecho de que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere no es otra cosa que la voluntad de Dios de decidir soberanamente quién trabaja en un área de la iglesia. Pero nosotros queremos decidir por Dios muchas veces y queremos poner a una persona en un área de la iglesia porque esa es la que nosotros queremos. Y le voy a decir algo: que no nos preocupe cuando Dios no manda a una persona con un don determinado para un área determinada. A veces no tenemos la persona ideal para un área. No tengamos a nadie, porque peor es tener a alguien que no tiene el don, a quien Dios nos llamó para poner ahí. Y el pueblo de Israel dijo: queremos un rey. Queremos un rey. Cuidado, porque ¿por qué poner a alguien en una posición ahí? Va a ser peor. Va a ser peor. Yo estuve en una iglesia una vez. No teníamos una persona con el don ni con el llamamiento para trabajar en evangelismo. Y yo le propuse a la iglesia que no pusiéramos a ningún líder al frente de evangelismo. Algunos se escandalizaron. ¿Cómo no va a haber nadie al frente de evangelismo? ¿Ok?
les dije yo, no hay problema. No tenemos nadie que toque el piano. Vamos a elegir a alguien aquí que toque el piano. Esa fue la ilustración que usé. A ver, yo propongo al hermano David Mato. ¿Quién propone a David Mato? Por ahí, sí, yo no estoy en contra. Que sea Mato. Y Mario salió pianista de la iglesia. Mario, toca el piano. Desafina seguramente, no va a saber tocar nada. Pues ponga una persona que no tiene el don espiritual en un área de la iglesia y va a pasar eso. Por mucho que quiera esforzarse, hermano. Lo cierto es que Dios es quien soberanamente decide a quién pone en un lugar y le da esa capacidad. Porque Él lo puede hacer, nosotros no. Nosotros no podemos decir, vamos a poner a David a tocar el piano y le vamos a darle la capacidad. Bueno, podemos poner al pastor Mario a enseñarle, va a estar, al pastor Obed, perdón, va a estar años aprendiendo y si no tiene el don va a estar peor todavía. Pero si Dios llama, Él sí da la capacidad. Así que este es el varón a quien Dios levantó en alto, levantó en alto. Bella y preciosa es la iglesia que descubre a quien Dios quiere poner en alto en un área determinada de la iglesia. Subimos a estas personas aquí simbólicamente en alto, pero cuando le dimos una responsabilidad en la iglesia para ser líderes de jóvenes, de adultos, de hombres, de damas, de escuela dominical, para ser un maestro, lo pusimos en alto. Pero ¿fuimos nosotros o es Dios y nosotros lo reconocemos? Es Dios quien puso en alto a alguien. Es Dios, es Dios. Cuando teníamos que elegir un nuevo líder de jóvenes, estos días estaba conversando con alguien. Digo, la manera en que Dios obra, yo me puse a orar por eso. Me puse a orar. Nuestra hermana había dicho, yo no puedo continuar, pastor, estaba emergentemente ahí, Zoila me lo dijo. Y ahora tengo mi familia enferma, necesito nombrar a alguien nuevo. Y empezamos a orar y yo empecé a orar, Señor, y yo observaba. Y en un momento, viene Amy allá afuera haciendo algo con los jóvenes y dije, este sería bárbaro, pero tengo que orar y saber. Y cuando yo me la acerco le digo, oye, yo estoy pensando que tú pudieras. Me dice, yo hace tiempo que sueño con hacer eso, pastor. Hace tiempo que quiero hacer eso. Y oye, pues no es casualidad que Dios me lo muestre a mí y te lo está llamando a ti. Y ha puesto peso en eso. Y algunos creían que habían ciertas cosas como idiomas y demás. Pero hermano, qué bueno ha sido. Ya que saben que Neimi fue nombrado el año pasado nada más. Parecería que lleva más tiempo ese ministerio de jóvenes trabajando. Gracias, Neimi. Gloria a Dios. De hecho, él dijo, el concilio me eligió a partir de enero, pero Zoila me necesita y empezó antes. Empezaste como en octubre, noviembre, ya estaba ya sirviendo en esa área. Así, hermanos, Dios quien te dice, te voy a poner aquí. Ahora no te puso en alto para que la gente te aplaude y te admira, te puso allí para servir. Es Dios quien lo hace, pero el pueblo reconoce que eres tú. También dice la Biblia de David, el ungido de Dios, elegido por Dios, reconocido, nombrado especialmente por Dios con un propósito divino. El ungido a quien Samuel fue allí y le derramó el aceite enviado por Dios, cuyas decisiones como rey están sometidas a la voluntad de Dios, quien puso a Dios primero, quien vivió para adorarle y servirle, quien fue un reflejo de la gracia y del amor y quien fue consecuente al aceite que se derramó sobre su cabeza. Y aquí está el ungido de Dios, el ungido del Dios de Jacob. Este es el ungido. Y después dice el dulce cantor de Israel. Bueno, ustedes saben que David no solamente fue un valiente guerrero, sino que también fue un dulce cantor para Dios. Él tuvo que enfrentar muchas batallas, ver muchas muertes. Esto pudo haber convertido a David en un hombre rudo, sin sentimientos, sin perdón en el corazón. Pero Dios hizo la diferencia con un hombre dulce en el reinado. Amoroso en el reinado. Una persona que trata con amor a otros. Una persona que dice, esto hay que amar, hay que ayudar. David fue amoroso. Hermano, como posiblemente no podamos serlo nosotros. David ha sido un líder de inspiración para mi vida. Y siempre busco esos pasajes tremendos de David mostrando paciencia y amor. Y me parecen geniales. David muestra amor por Jonatán y después cuando toda la familia muere, Jonatán y Saúl, David llora. David llora. Saben que hubo un altercado porque Saúl estaba en la batalla contra los filisteos y Saúl decide suicidarse. Saúl fue un cobarde porque Dios le había dicho a Saúl, tú vencerás a los filisteos. Pero él no lo creyó. Se fue con una divina y estuvo.
Y entonces él decide suicidarse y le dice a su escudero, mátame. Y el escudero dice, no, yo no lo voy a hacer. Y entonces él puso la espada en el suelo con la punta hacia él y se dejó caer y se suicidó. Y el escudero, cuando vio aquello, también se suicidó. Y pasó un hombre por allí y vio al rey muerto. Y dijo, oh, recogió la corona, recogió todo y dijo, le voy a dar la noticia a David. Porque como David y Saúl es enemigo de David. ¿Saúl no era enemigo de David? Sí lo era. ¿David era enemigo de Saúl? No lo era. David nunca vio a Saúl como su enemigo. Nunca. Él dijo, este es el ungido de Dios. Lo está haciendo mal, que Dios se encargue de él, pero yo no. No levantaré mi mano contra el ungido de Dios. No levantaré mi mano contra aquel que Dios quiso poner en ese lugar. No se equivoquen, hermano, yo lo he dicho varias veces porque oigo por ahí esa falsedad. Saúl no fue elegido por el pueblo, Saúl fue elegido por David. Mucha gente, el pueblo lo que eligió fue querer tener el rey. Pero la gente dice, mira, el rey que eligió el pueblo, el rey que eligió Dios. No, no, Saúl fue elegido por Dios. El pueblo eligió tener el rey, pero Saúl fue elegido por Dios. Y si no, léalo en la Biblia. Él lo escogió. Pero David dijo, este es el ungido de Dios. Hay un libro precioso, en estos días lo recomendé, el perfil de 3 monarcas. Saúl, David y Absalón. Un rey grande entre 2 locos. Entre 2 que solo buscaban su propio bien y su propia gloria. Y no la gloria de Dios y no servir al pueblo. Y no servir al pueblo. David fue, cuando esta persona que recogió la corona, llegó donde estaba David a dar la buena nueva. Me van a premiar, me van a premiar. Cuando David, ¿sabe qué le dijo a David? Yo lo maté. Yo maté a Saúl. Saúl se había suicidado, pero para hacerse más gracioso. Y David dijo, ¿qué? ¿Tú mataste al rey de Israel? Juicio rápido. Y ese hombre fue matado. Y David, ¿sabe qué hizo? Se echó a llorar. Y el cántico de David, llorando por Saúl y por Jonatán. Oh, hoy han caído los valientes. Porque la derrota de Saúl y de Jonatán es la derrota del pueblo. Es la derrota. Y yo lloro por él porque yo amo al pueblo. Qué tremendo, hermano, David. David no se alegró de que Saúl muriera, ni que él te amaba. Y después vinieron los de siempre, los que vienen a aniquilar todo, los que quieren destruir todo lo que el rey dejó anterior y preparar el camino a David. David no hizo eso. Todos los reyes anteriores, todos los que se levantaron, Jefté y todo, mata a todos los descendientes del rey anterior. Así fue. Jehú mató como a 70. Cuando llegó a ser el rey de Samaria, todos los hijos del rey, los nietos, los bisnietos, todo el mundo. En la Biblia incluso una abuela, Atalía, madre del rey, cuando el rey murió, mató a los hijos para reinar ella. Así eran todos. David dijo, ¿queda algún descendiente de Saúl? Y queda uno, Mefiboset, hijo de Jonatán, quien cuando llegó la batalla y la guerra y murió Saúl, la cogió la nana y corriendo se le cayó y se quedó inválido. Y vive allá cuidado por un siervo. Y David lo mandó a buscar y le dijo, no tengas temor, porque todo lo que era de tu padre Saúl y Jonatán es tuyo, las tierras, todo. Y tú comerás en mi mesa todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Y cuando David huyó de Absalón, vino Siba, el criado, mintiéndole a David, le dijo, oye, Mefiboset se unió a la rebelión contra ti porque quiere ser rey. A David le dolió en su corazón porque creyó al sinvergüenza. Pero cuando David regresó, Mefiboset le dijo, no, mi rey, yo no hice eso, sino que como soy inválido, Siba me traicionó. David no solo restauró a Mefiboset, sino que como le había prometido a Siba que le iba a dar la tierra, le dijo que se la quede, tranquilo. Simei, cuando David iba saliendo, Simei le tiraba tierra y le decía, así te pase, sinvergüenza, que has llenado de sangre a Israel. Gritándole cuando David estaba débil, que se iba huyendo. David no iba huyendo por cobarde. David lo que no quería era matar a su hijo. David no quería matar a Absalón. David no quería levantar una guerra. Además no quería, de pronto, también, yo pienso que David se confundió mucho. David tenía al pueblo con él y de pronto vio
que una gran cantidad de personas no lo amaban como él pensaba y se unieron a la rebelión contra él. Engañados por su hijo, porque su hijo se quedaba en los caminos y le decía a la gente, ¿fuiste a ver al rey? Sí, resolvió tu problema. No, si yo fuera el rey, yo sí lo hubiera hecho. Así hacía Absalón. Pero recuerden que Simei le tiraba y Joab le dijo, oye, ¿quieres que mate a este perro muerto? Y David dijo, no, déjalo, quién sabe si viene de parte de Jehová. David no era un traidor. David podía enfrentar un león. David podía enfrentar un gigante. David podía enfrentar la guerra que fuera. Pero David no enfrentaba a la gente a la que Dios le llamó a servir. David amaba a la gente a la que Dios le llamó a servir. Le he dicho a varias personas en esta iglesia y lo creo como una verdad. Dios me llamó a ser pastor de la iglesia. Pero cuando soy pastor de la iglesia, no soy pastor de Pivo como una masa o de esta propiedad. Soy pastor de cada uno en lo particular. Por eso ningún miembro de la iglesia es mi enemigo. Ninguno. Es una persona a la que Dios me llamó a ser su pastor. Ahora, me creo mucho eso de que soy su pastor. Cuando alguien cree que no soy su pastor, le digo, pues está equivocado. Sí, soy tu pastor. No soy el pastor de Pivo, soy tu pastor, a quien Dios puso sobre ti como pastor. Y no exijo esa autoridad. Soy un siervo para ti, pero tampoco acepto que no me trates como tal. Porque sí creo eso. Creo que soy pastor personal de cada uno. De mis hijos soy su padre y soy su pastor también. Soy pastor de mi esposa. Soy pastor. Y me creo eso porque Dios me llamó a hacer. Entonces, ni con ningún miembro de la iglesia me subo a un ring de boxeo. Con ningún miembro de la iglesia me voy a la guerra. Con un miembro de la iglesia sufro si me rechaza. Pero no voy a ir a la guerra. Sí voy a tratar el asunto, pero no voy a ir a la guerra. Entonces, este era David, el ungido de Dios, el dulce cantor de Israel. Hermano, David ya es un hombre viejo. Después de 40 años de reinado, 70, ya es un hombre viejo. El cronista recopila su último salmo al Señor y lo introduce con estas sublimes caracterizaciones de David, inspiradas por el Espíritu Santo. Aquí está este David, el humilde hijo de este pueblo, a quien Dios llamó y levantó en alto. El ungido por rey sobre nosotros, el dulce cantor de Israel, el que nos enseñó a adorar a Dios, quien por ser primero un servidor de Dios, ha llegado a ser el mejor gobernante de toda la historia de la humanidad. Todavía yo creo que nadie puede superarle. Por eso los judíos aspiran a que un día venga un rey como David. Un nuevo David. Un nuevo David. Un siervo de Dios es alguien a quien el pueblo reconoce. Un siervo de Dios es aquel por medio de quien Dios habla. Dice la Biblia allí, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios, y será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. David está recordando aquí el momento en que él recibe al profeta Natán y Natán le hace la profecía allí en 2 Samuel 7 acerca del Mesías, el hijo de David. Pero yo no quiero ahora meterme tanto en el asunto de que este que reinará es el Mesías, como en el hecho de que Dios le habló. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Me habló la roca de Israel. Hermano, cuando Dios levanta a un siervo, cuando tú te conviertes en un siervo de Dios, Dios va a estar allí contigo en ese servicio. Dios no te envía solo, Dios te llama como colaborador, trabajar con Él. Así que Él va a estar todo el tiempo y Él como guía va a estar hablando a tu corazón todo el tiempo. David dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel me ha dicho, me habló la roca de Israel. Me habló la roca de Israel. ¿Saben que dijo, la palabra hebrea para dijo aquí es Nehum? Y según estuve revisando, esta palabra hebrea expresa afirmación divina, pronunciada directamente por Dios o por medio de sus profetas. O sea, una afirmación de Dios. Dios ha afirmado, ha dejado claro. La palabra no se usa para designar el hablar común de las personas, sino que tiene que ver mucho con Dios. Y cada frase que en la Biblia dice Jehová, usa la palabra Nethum. Dice Jehová. Jehová me dijo. Es palabra de Dios.
Bueno, pues los siervos de Dios son personas a través de las que Dios nos habla. Y no solamente con palabras audibles, sino con conducta, con planes, con proyectos. No podríamos servir a Dios si Dios no estuviera activamente ayudándonos a servir. Y es cuando el cristiano ora, el siervo de Dios ora, ese proyecto que nosotros le entregamos a ustedes, esas proyecciones, esa planificación, se hizo a los pies del Señor. Y el líder fue y oró y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo planifico esto? Si la planificación se hace con Dios, hermano, Dios habla. Y Dios te va a dar después las palabras, el momento. Dios habla a través de ti. Y tienes que tener control de todas las situaciones. Dios habla a través de ti. Dios habla a través de ti. Entonces, Dios quiere hacer algo. David fue un profeta del Señor. Un profeta. A lo mejor nosotros no somos profetas, pero sí somos personas que caminando con Dios y sirviendo a Dios, en el camino Él me guiará a toda verdad. Por su Espíritu Santo. Por su Espíritu Santo. Dios, cuando llama a un siervo, lo capacita y lo acompaña. Lo acompaña. ¿Saben? Si yo no tuviera la seguridad, y los pastores que están aquí, los maestros, de que cuando yo me inclino le digo al Señor, Señor, ¿qué palabra tú quieres que yo le hable a la iglesia? Si yo no tuviera la seguridad que Dios me guía a la palabra que tengo que predicar, si yo no tuviera la seguridad de que lo que he escrito aquí no fue Dios inspirándome en un pasaje de la Escritura para traer un mensaje de la palabra, si yo no tuviera esa seguridad, si yo creyera que lo que estoy ahora hablando aquí es pura cuestión humana, pura deducción mía, estudios académicos, hermano, yo estaría perdido. Yo creo firmemente que cuando yo le digo al Señor, Señor, ¿qué quieres que enseñe? ¿Cómo quieres que lo enseñe? Cuando un maestro le dice, aquí tengo una clase, pero Señor, quiero que el Espíritu Santo la tome y la dé. Les regalé a los pastores de la iglesia, les regalé a un pastor vecino un libro. Me dijo, oye, ¿qué libro me has regalado, brother? O mejor, a él no se lo regalé, a él le dije el libro y él lo compró. Le dije, cómprate este libro. Se llama El Predicador y la Oración, de Edward Bounds. Lo mejor que he leído en mi vida sobre oración es Edward Bounds. Eso es, te puedes tener un volumen así de las obras de él sobre la oración. Tiene muchísimos libros. Pero hay uno que se llama El Predicador y la Oración. Y ese me encanta. Un predicador que no ora, que se para aquí, es vacío. No es palabra, no hay poder. La letra mata, el espíritu vivifica. Así que el mensaje de la palabra tiene que ser palabra de Dios. El maestro tiene que pararse a predicar y está enseñando la palabra de Dios. Pero el espíritu está vivificando a las personas, porque enseñar es transmitir vida, no conocimiento. Vida. Y predicar también. Entonces la palabra de Dios tiene que calar en ti. Y no es las palabras del pastor Carlos Sebastián, es las palabras de Dios. Y no estoy pretendiendo decir que todo lo que digo es palabra de Dios como la Biblia, sino de la Biblia una revelación para enseñar y para exhortar. Eso tiene que ser el sermón. Así que un siervo de Dios es aquel por medio de quien Dios habla. David lo tenía seguro. David dice, es el Señor quien me lo ha dicho. Él ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel me lo ha dicho. Él me habló, la roca de Israel. Es Dios el que ha hecho estas cosas. Es Dios quien ha hecho estas cosas. David tenía esa seguridad. David, cuando llegó Natán venía, hermano. Oye, mire, le voy a decir algo. ¿Se ha puesto usted a pensar cuán rebeldes fueron los israelitas con los profetas? Vaya David. David, cada vez que Natán venía, palabra de Dios. Él no tenía ninguna desconfianza en los profetas. En el tiempo de David, los profetas no fueron asesinados. Después sí. Ellos, los reyes, venían por Jeremías. ¿Cuántas veces Jeremías? Los reyes del tiempo de Jeremías, Sedequías, tíralo para allá. Eso no sirve. No lo querían escuchar, pero David fue un hombre que escuchó a Dios. Escuchó a Dios. Y habló la palabra de Dios. Usted y yo como siervos, los siervos tenemos que estar sujetos a la verdad de Dios, amar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, porque por ti Dios da palabra a su pueblo.
Un siervo de Dios es alguien en quien Dios trabaja. En el versículo 5 dice David, no así, porque cuando habla del rey, del Mesías, ¿no?, que vendría, me habló, habrá un justo, versículo 3 dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Jehová, y será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol, como las mañanas sin nube, como la lluvia que hace brotar. Es un líder tremendo, pero de pronto David dice, no es así mi casa para con Dios. David dice, realmente, no, yo no me veo tan fiel, no veo que nuestra familia haya sido tan buena, no veo que yo sea alguien tan justo como este que se describe aquí, un justo que gobierne con el temor de Dios, que sea como la luz de la mañana, como el resplandor del sol sin nube, como lluvia que hace brotar la tierra. Vaya, cuando veo esto, David dice, no, yo me siento muy chiquito, yo no soy ese líder. Claro, porque ese líder es Jesús. Pero él no se ve así, no es así mi casa para con Dios. Pero las palabras después dicen, sin embargo, yo no he sido todo lo fiel que hubiera querido. Yo no puedo ser el resplandor del sol en la mañana para todos los creyentes, ni para todas. Usted tiene que pensar así, siervo. Usted no puede ser el resplandor del sol todo el tiempo para todas las personas, hermano. No puede serlo. No puede ser la lluvia que hace brotar la hierba todo el día de la gente. Usted no puede serlo. Sin embargo, dice David, Él ha hecho conmigo un pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer mi salvación y mi deseo. Wow, hermano, es tremendo esto. El siervo de Dios es alguien en quien Dios trabaja. David tiene claro eso. Yo no puedo ser, yo no veo que yo haya sido esa persona. Yo no veo que mi casa lo sea, que yo pueda cumplir toda la expectativa de todos los seres humanos. No existe uno, hermano. Es que Jesús pisó esta tierra y lo condenaron a la cruz. No existe uno que cumpla todas las expectativas de todo el mundo. La gente, si quiere buscarte manchas, las encontrarán. Pero usted puede tener una seguridad. Yo soy alguien en quien Dios está obrando y trabajando. Y no es que sea ya perfecto, dice el apóstol Pablo, pero que sigo la meta. Sigo la meta. No estoy completo, pero sigo la meta. Y David dice aquí, sin embargo, Él ha hecho conmigo un pacto. Él ha trabajado en mí, ha ordenado todas las cosas. Yo no soy, es Dios quien ha ordenado todas las cosas. David tenía esa experiencia. Tú vas a ser rey, pero espérate, todavía Saúl, y voy a ordenar todas las cosas para que llegue el momento correcto. Será guardado, aunque todavía, dice David, aunque todavía yo no pueda ver, todavía no haga Él florecer toda mi salvación y todo mi deseo. O sea, todo lo que yo quisiera, tal vez todo lo que le he pedido no lo he podido obtener, pero Él ha trabajado en mí. Usted tiene que tener esa seguridad si usted quiere ser un siervo del Señor. Usted no está solo. Dios trabaja en usted. Dios trabaja en usted. Ninguno de los que estamos aquí somos producto acabado. En todos Dios está haciendo un proceso de santificación. En todos Dios está haciendo un proceso de convertirnos en una persona, de perfeccionarnos. La Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, creciendo como un edificio. Este año es el año de la edificación, y lo que estoy diciendo y lo que está diciendo la palabra es que tenemos que ser edificados. No estamos completos, no somos un producto acabado, estamos todo el tiempo siendo transformados, y mientras este cuerpo se destruye cada día interiormente, se renueva día en día. Así que yo tal vez me equivoqué como líder. Los líderes se equivocan. Tal vez no cumplí la expectativa, tal vez tomé la decisión que no fue correcta, pero Dios está trabajando en mí. Tenga usted paciencia con usted mismo. Y los demás también tengan paciencia con los líderes. Porque queremos a veces que sean toda la luz que no somos nosotros mismos. Queremos que sean las estrellas. Y David lo dice, no es así mi casa para con Dios. No lo es, hermano. Ninguno de los líderes que se pararon aquí, ninguno de los que van a ser líderes después, ninguno de los siervos que están sentados ahí, no es cuestión de líder, es cuestión de siervo. Ninguno puede ser esta persona, resplandor del sol en la mañana sin nube. Todos nosotros tenemos alguna nubecita por ahí. Ninguno de nosotros es lluvia de la mañana que hace brotar la hierba. Algunos no podemos serlo, hermano. Yo creo que ninguno. Ninguno podemos cumplir toda esa expectativa. Ninguno. Pero Dios está allí, trabajando en nosotros,
Deja a Dios trabajar en ti. Dios es fiel cuando obra. Seguirá trabajando en mí, en mi familia. Aún todavía lo hace. Así que tú tienes que estar todo el tiempo dejándote tallerear por el maestro. Dejándote tallerear por el maestro. Mi maestro Mario Pérez. ¿Qué clase de maestro tuve, hermano? Qué gloria le doy a Dios. Aquel viejo me dijo un día, oye, un hombre fue a ver a una persona que hacía esculturas, bustos, de arcilla. Y el hombre estaba haciendo un busto del rostro, tenía una foto y estaba haciendo el busto de lo que estaba haciendo. Y el hombre se ponía lejos, miraba la foto, ya lo tenía casi acabado, pero iba y raspaba un poquito de un lado. Se ponía otra vez lejos, cogía un poquito de arcilla y ponía un poquito del otro lado. Y él le dijo, es un trabajo arduo, ¿verdad? Le dijo, mira, llegar hasta aquí es rápido, terminarlo es lo difícil. O sea, hago y en un día ya tengo el acabado, es duro. Ustedes están construyendo un edificio ahí, ustedes pasan al otro día y dicen, pero ya está casi hecho. No, el acabado es lo que viene ahora después. El acabado es duro. Y él me decía, tú debes saber algo. Tengo 97, 98 años, porque él murió de 102. Tengo 97, 98 años. Conozco a Cristo, me bauticé a los 27. Todavía Dios está raspando por un lado y poniendo por otro. Nunca esperes que vas a ser perfecto en todo. Acepta que eres imperfecto. Y cuando alguien te reclame perfección, no te lo creas. El que está equivocado es él, no tú. Tú no eres perfecto. Pero sí debes ser alguien que siempre debe estar en el taller del maestro. No vas a salir de allí hasta que el maestro te pase por el fuego del horno y te ponga el busto ya en el reino de los cielos. Pero mientras estés en esta tierra y estés en el taller, el Señor va a seguir quitando de un lado y poniendo del otro. Y tú tienes que creerlo y entenderlo. Ese viejo me salvó la vida. Me salvó la vida porque, hermano, he vivido toda mi vida rodeada con gente que quiere que sea perfecto. Y no lo somos. Y como me creí la enseñanza del viejo, créetela tú también, que le enseña la palabra, no te vas a sentir afectado. Vas a decir, tranquilo, el que está equivocada es esa persona que quiere que yo sea perfecto. No lo soy. Así que el siervo de Dios es alguien en quien Dios trabaja. Dios trabaja en ti todo el tiempo. Y cuando pasen los años vas a decir, caramba, aquella decisión que yo tomé, y que ahora me doy cuenta que tal vez no fue la mejor, pero me di cuenta cómo Dios trabajó en el asunto y al final llegó a buen puerto, porque Dios hizo el milagro. Pero ahora tomaría otra. Y ahora veo que Dios me va perfeccionando y va haciendo cosas tremendas y va mejorándome y va haciéndome cada vez mejor. Y en cada edad usa cada una. Cuando eres joven, usa tu ímpetu, tu deseo. Yo le digo aquí, hay que poner líderes jóvenes. Estaba hablando con los diáconos estos días, hay que nombrar diáconos jóvenes. Tenemos que pagar el precio de su inexperiencia por la bendición de su ímpetu, de su carne deseosa, de su deseo de trabajar, de la pasión que los viejos vamos perdiendo. Que vamos perdiendo. Esos muchachos que están formando ellos, Gabriel y Nemi, esos muchachos van a ser los maestros de esta iglesia, posiblemente pastores, posiblemente evangelistas. Él no puede verlos como muchachos que corren para aquí y para allá. Muchos grandes líderes. Yo tuve un pianista en la iglesia que era una maravilla. Y la gente me dijo, ¿no lo conociste cuando era niño? La gente quería botarlo de aquí por un corre por toda la iglesia. Y sin embargo, cuando era un hombre, era el tipo más pausado que yo he visto en mi vida. Pero ahí están. Dios está trabajando en ellos. Los líderes están trabajando en ellos. Usted está trabajando en ellos. Siga trabajando. Y siga dejando a Dios trabajar, quitando y poniendo y haciendo de usted un líder. Un líder, un siervo es alguien en quien Dios trabaja. Así que vamos bien. El pueblo lo reconoce. Aquí está el hijo de Isaí, el dulce cantor de Israel, el que Dios puso en alto, el varón que fue levantado. Dios habla por medio de él. Dios trabaja en él. Y en último lugar, y hoy tengo 4 puntos en el sermón. Lo que quieren irse temprano, hoy tengo 4 puntos. Un siervo de Dios es alguien cuyos enemigos Dios ya ha juzgado. Dice la Biblia en el versículo 6 y 7, mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados,
los cuales nadie toma en la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza y son del todo quemados en su lugar. Hermano, la iglesia tiene enemigos. La iglesia tiene enemigos. La iglesia tiene enemigos. Satanás no se queda tranquilo esperando. Él está atacando, hermano. Así que los siervos de Dios sepan esa realidad. Satanás va a tratar de ponerla difícil. El mundo va a tratar de ponerla difícil. Mientras usted es una persona sentada ahí en el banco, a veces ni se ocupa de usted. Pero cuando usted decide, yo voy a ser un siervo de Dios, hermano, van a venir pruebas. Y el que quiera servir al Señor debe saber desde el principio que van a venir dificultades. Y cuando tú dices, ahora estoy en el mejor momento, ya estoy sirviendo, de pronto te avisan de que tienes una enfermedad, o te avisan de que tienes un problema, o perdiste el trabajo, o vienen las dificultades, pero donde tu convicción comienza, allí todo se arma. Hablaba ahora, y lo puedo decir porque le hablé. Hablaba ahora con Lili. Esta hermana Lili está visitando a su hijo. Estuvimos en consejería con Lili, y mi esposo y yo hablamos con ella. Lili, vas a ver a tu hijo que fue operado de un cáncer en su cabeza y que ahora tiene un poco de metástasis. Vas a California con dos cosas. Vas a ver a tu hijo, porque una madre va a ver a su hijo y el hijo va a ver a su madre. Pero vas también a decirle, Cristo te ama y murió en la cruz por ti. Y Dios te dio la armadura del Espíritu. Pero él hablaba con ella porque está pasando prueba y le dije, acuérdate que tú fuiste ahí con una misión. Y Satanás no va a estar contento con que tú vayas y le prediques a tu hijo y lo arranques de las garras de él al cielo. Y va a haber pruebas, pero cada una de ellas, ¿tú sabes cómo tú lo vas a enfrentar? Tú lo vas a enfrentar diciendo, Dios está de mi lado. ¿Y sabes cómo la vas a enfrentar? Diciendo, estoy en una batalla por el alma de mi hijo. Y no voy a echar atrás. Y si tienes que pasar prueba, acuérdate que cuando lo pariste fue duro. Pero ahora tú le estás dando la vida igual. Así que va a ser como dolores de parto igual. Cuando le diste dolores de parto para parirlo, así va a ser dolores de parto para ganarlo. No va a ser fácil, pero no te rindas, amiga mía, no te rindas. Y me dijo, pastor, gracias, no me voy a rendir. Voy a seguir aquí luchando. No te rindas a la primera. No te rindas a la primera. Enemigo siempre va a tener la iglesia, siempre va a tener el pueblo de Dios. Satanás no descansa, hermano. Satanás va a ser destruido al final. Al final, no ahora. Al final, se va a soltar hasta aquella gran cadena, pero Dios al final lo va a echar en el lago. Pero hoy sigue allí. Y los tres enemigos nuestros, el mundo, la carne, la concupiscencia te va a decir no. La concupiscencia te va a decir no lo hagas. Los deseos van a venir cuando tú no lo imaginas. Pero tú tienes que saber esto, que la Biblia dice que los impíos que luchan contra los siervos de Dios serán arrancados como espinos. Y miren qué interesante dice, los cuales nadie toca con la mano. Porque al final, dentro del corazón de las personas, los enemigos de Dios, yo puse aquí, voy a leer lo que puse porque me gustó, los enemigos de Dios, los enemigos de los siervos de Dios, no importa cuán impío, cuán malo sea, aún ellos dentro de sí mismos reconocen en un siervo de Dios a alguien hermoso y digno, aunque no estén de acuerdo con él. Reconocen a alguien así. Y el mundo lo reconoce, pero el mundo siempre reconocerá en un enemigo de Dios a alguien a quien no quiere ni tocar. Cuando usted ve a alguien traidor, alguien y busca, ¿dónde están los amigos? La gente no quiere ni tenerlo al lado. Cuando las personas se levantan en tu trabajo, alguien que te hace bullying allí, en tu escuela, porque eres cristiano, un joven te hace bullying allí. Cuando en la escuela donde estás, en el trabajo, en los vecinos, donde quiera alguien te hace la guerra porque tú eres un hijo de Dios. Tú dices, ¿y por qué me haría la guerra a mí? Recuerda siempre esto. Son personas con las que nadie quiere relacionarse. Pero tú como siervo de Dios eres alguien en quien todo el mundo quiere arrimarse. Todo el mundo quiere coger la sombra de tu amor y tu comprensión. Pero Dios tiene el juicio, hermano. Dios tiene el juicio. Dios tiene el juicio. El que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta, dice la Biblia. Porque eso no es fácil. Pero Dios te dará, hermoso. No, recuerda que siempre van a haber enemigos. Miren, David tuvo sus enemigos. Hasta incluso la gente que amaba a Saúl, Absalón. Ahitofel, que fue su consejero, lo traicionó.
Ahitofel. Nehemías tuvo a su Sanbalat, a Gesén el árabe, a Tobías, ¿se acuerdan? Aquellos enemigos, ustedes no tienen parte entre el pueblo de Dios. Pero incluso uno de adentro, Semaías se dejó sobornar, porque Sanbalat, Tobías y Gesén no eran judíos, eran enemigos de afuera. Pero uno de adentro, Semaías, se dejó sobornar, se trancó en su casa, el cobarde, se trancó allí. Y le mandó a decir, estoy trancado aquí. Y Nehemías dice, fui a ver a Semaías porque estaba encerrado en su casa. Y le dijo, oye, ¿qué tú haces encerrado aquí? Ven, Nehemías, escóndete conmigo aquí, porque vienen a matarte esta noche. Esta noche ellos han armado y vienen a matarte. Y Nehemías le dijo, un hombre como yo se va a esconder. ¿Y quién que fuera como yo huiría del enemigo? Nada. Tú has sido sobornado por ellos. Y supe, dice Nehemías, que él había sido sobornado por los enemigos. A veces luchan tanto que hasta te levantan gente dentro de tu propio pueblo. Pero sepas que Dios, aquel a quien llama, aquel que es un siervo, siempre Dios ya tiene juzgado a sus enemigos. Satanás, ¿saben algo? ¿Saben por qué Satanás, cuando llegue el juicio, no pasará por el juicio? O sea, dice la Biblia, y el gran trono blanco. Satanás no, Satanás fue de ahí directo para el lago. Porque el juicio de Satanás ya se hizo. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que con Cristo murió en la cruz, juzgó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, con su muerte en la cruz. En la cruz fue el juicio del diablo. Y ahí fue condenado. Ya están condenados, hermano. Pero los hijos de Dios serán levantados. Y nosotros, por nuestra predicación, arrancaremos de la garra de la condenación a mucha gente para su salvación. Voy a concluir. Hay una gran satisfacción personal en servir a Dios. Y un buen siervo de Dios es alguien a quien el pueblo reconoce. Este es el siervo. No quiere decir que estén de acuerdo con todo, porque hay siervos que a veces yo digo, mira, esta persona que está sirviendo ahí, yo lo haría diferente. Está bien, pero él es el que está ahí. Es alguien a quien el pueblo reconoce. Es alguien por medio de quien Dios habla. Es alguien en quien Dios está trabajando. Y es aquel cuyos enemigos Dios ya ha juzgado. Josué dijo, si os parece mal servir a Jehová, escogeos a quién servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hubo un hombre muy grande en los Estados Unidos llamado Frank Claude Houston. Posiblemente usted oiga ese nombre por primera vez. Yo también en estos días cuando estuve averiguando. Pero este hombre fue un músico misionero de principios del siglo XX. También estuvo en la Primera Guerra Mundial y compuso himnos patrióticos muy hermosos, pero compuso más de 400 himnos cristianos. Además, recorrió todos los Estados Unidos en campañas evangelísticas como músico cantor a principios del siglo y hasta el año 1930 y tanto, 40. Pero mientras él estaba dirigiendo la música en una campaña evangelística para un evangelista llamado Buchanan, W.S. Buchanan, en una serie de servicios estaba él en Pensilvania. Dice que se hospedaba en casa de una familia de apellido Edwards y se sentaba al piano y se ponía a tocar. Y mientras estaba tocando se le ocurrió una melodía, porque siempre estaba conectado con crear nuevos himnos. Y le pareció tan hermosa que rápidamente, como era su costumbre, andaba siempre con un papelito y copió la partitura de lo que Dios le dio. Le gustó esa música. La guardó en su bolsillo de su chaqueta y como siguió la campaña se le olvidó que estaba ahí. Cuando regresó a su casa en Indianápolis, se encontró con un anciano de la iglesia que era su amigo, el señor Mick. Y el señor Mick le dijo de repente, Houston, has escrito tantas buenas canciones, pero ¿no me escribirías una sobre el tema que acabamos de discutir, sobre servir a Dios, y que podría ser algo así como vale la pena servir al Señor? Y él dijo, oh, qué bien. Dio la mano, sacó uno de los papelitos y puso la frase y le dijo, la veré. Pasaron unos días y él tuvo que ir a otra campaña. Y mientras estaba allí, necesitó sacar otro papelito y cuando sacó el papelito de la música que tenía y el de la letra o la frase que le dio su amigo. Y se dio cuenta que encajaba perfectamente en la melodía la frase que le dio su amigo.
Y dice, se entusiasmó tanto que dijo, esto viene revelado por Dios. Así que se sentó en el lugar y en apenas unos minutos escribió uno de los signos más lindos que yo he cantado en mi vida. Placer verdadero es servir al Señor. ¿Saben? Lo escribió en inglés y es uno de los signos más cantados. Pero hubo un pastor mexicano llamado Ernesto Barocio Ondarza, también de principio de siglo, nació en 1876 y murió en 1948. De Nuevo León, hay alguna gente de Morelos aquí. Él fue un compositor también y tradujo muchos signos. Déjeme decirle que estuve investigando que entre los signos que compuso o tradujo está Amigo Ayer, que no tiene igual. Amigo Ayer, que no tiene igual. También da lo mejor al maestro. Da lo mejor al maestro. Qué lindo, ¿verdad? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras de mi Señor. Nunca desmayes cuando haya afán, te cuidará el Señor. Perdón, estoy cantando muy mal. Pero a que son himnos preciosos, ¿verdad? Y placer verdadero. Placer verdadero es servir al Señor. Déjenme decirle, creo que si el único mexicano que hubiera conocido en mi vida es este Ernesto Barocio, llamaría a los mexicanos. Porque me ha dado una cantidad de himnos lindos que yo he cantado en mi vida, que es maravilloso. Igual pasa con este Frank Houston. Quiero que escuchen hoy cantar. Placer verdadero es servir al Señor. Porque Esther y Obed, por favor. Servir a Jesús.
murió Él por mí. No importa que sufra, sufrió Él por mí. Sirviendo a Jesús soy feliz. Sirviendo a Jesús soy feliz. Amén. Placer verdadero es servir al Señor, hermano. Cuando David terminó su carrera en este mundo, la terminó diferente. Dice la Biblia que cuando David murió, murió en buena vejez, rodeado de amigos y feliz. Estas son las palabras postreras de David, el hijo de Isaí. ¿Ha oído usted palabras postreras de personas insatisfechas con su propia vida? Son duras. No lo he hecho bien. No fui un buen padre. No fui una buena madre. No lo logré. Pero las palabras postreras de un siervo de Dios serán: aquí está el levantado por Dios, el ungido, el que Dios levantó. Aquí está el que sirvió. Aquí está el que lo hizo bien. Hemos honrado a tantos siervos de Dios en la iglesia cuando lo han hecho bien. Ayer pusimos bajo tierra el cuerpo de Antonio Cabrera y decíamos, lo hizo bien. Lo hizo bien. Dice la Biblia que allá en el reino a algunos el Señor dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo no sé ustedes, pero yo quiero oír esa voz. Yo quiero oír eso, hermano. Quiero llegar allí, que el Señor me dé amplia y generosa entrada en el reino. Quiero que el Señor diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Entra. Cuando vayas, Señor, con tu semilla a sembrarla en duros corazones, no habrá temor a pruebas, a agonías, con tal de que lleve a Cristo a corazones. Que Dios lo permita, hermano. Que Dios lo permita, que tú y yo lo hagamos. Que tú y yo lo hagamos, que llevemos la palabra, que podamos hacerlo, que podamos llevar a otros la verdad y oír, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hermano, disfruta la satisfacción de servir al Señor. La palabra de Dios nos enseña esa verdad. Servir al Señor es una gran satisfacción personal. Sé ese buen siervo y fiel. Oramos. Señor, ayúdanos a todos nosotros a ser siervos. No queremos ser espectadores, queremos ser parte, queremos servirte. Ayuda a estos líderes, a los que nos pusimos hoy aquí en el lugar, al frente, para que seamos líderes, buenos siervos. Ayúdanos a servir unidos, como cuerpo. Ayúdanos a servir como hermanos. Ayúdanos a servir, oh Dios, según tu verdad. Ayúdanos, Dios. Te lo rogamos. Queremos escuchar tus palabras. Bien, buen siervo y fiel. Queremos entrar al gozo del Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.